Buenas noches, don Francisco, siendo las 10:01, partimos esta edición del Ley del Periodista del 12 de junio del 2020. Un día bastante movido porque las cifras hoy día fueron realmente complejas, fueron muy... se dispararon. Buenas noches, don Francisco, los muertos siendo las 10:01, y los contagiados. Partimos esta edición. Buenas noches, Daniel. Así es, sobre todo los contagios que casi llegaron a los 7.000 en las últimas 24 horas. Las muertes ya sabemos que es por el cambio de procedimiento que viene realizando el MinSal y que suma varios días y que son las inscripciones en el registro civil que se produjeron en el día de ayer, jueves. Ya tenemos a nuestros invitados de hoy día. ¿Cómo están? Buenas noches. Está con nosotros Paula Ortega, que es periodista y directora de Expo Inclusión, una actividad que congrega a muchas ONG dedicadas a la inclusión, tanto laboral como la inclusión social. Después Paula nos cuenta un poco cómo estáis, Paula. Hola, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, con Hola nosotros Paola, bien, buenas también está noches. Sebastián Gray, que debe, no sé si se pronuncia Gray o Gray, no, ahí después nos contará, que es director de espacio público, arquitecto y también trabaja en la Fundación Iguales, que es director también de Fundación Iguales, que esta semana yo supongo que fue una buena semana por Fundación Iguales, con el... ¿Cuándo fue? El miércoles que la Corte Suprema dijo que un niño podría tener dos madres. ¿Cuándo fue, Pancho? Fue esta semana, ¿no? El miércoles. No sé ¿Fue el si el miércoles, lunes, Sebastián? por ahí. Ahí en el El periodista lo miércoles podemos fue ver. un tribunal de familia. Ese es un tribunal de familia, sí, sí. ¿Todo bien ¿Cómo con está eso, Sebastián? Sebastián? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, gracias. Bueno, Bueno, yo... bien, como se puede estar en estos momentos de pandemia, en cuarentena, con casi 9 millones de chilenos sin poder salir, con unas altas cifras de contagio, con muchas críticas. Hoy leíamos, no sé si alcanzaron a ver algo, pero que había una carta de 4 mujeres, la Maya Fernández, Beatriz Sánchez, Carmen Hertz y Carmen Frey, que le pedían a Mañalit que renunciara. Está el tema de las cajas de alimentos. No se ponen todavía de acuerdo en los montos que se van a repartir en salarios mínimos. No se sabe si las cuentas va a salir o no la ley, o si, mejor dicho, si es que el gobierno no va a ir al Tribunal Constitucional. Ese es el marco que tenemos previo a esto. Así que, ¿cómo así están estamos. ustedes? Oye, yo también te voy a dar una nota no tampoco menos positiva también. Hablé en la tarde con Paola, yo Paola la conozco, he trabajado con ella antes y me comentó que en temas de inclusión en los últimos meses hemos retrocedido 10 años, lo que a mí me dejó mal. ¿Cómo es eso, Sí, Paola? ¿Por qué tanto hemos retrocedido en los temas de la inclusión? El COVID no da mucho espacio para que otras otros intereses se puedan desenvolver. no, este approach que yo te di, que entre 7 y 10 años, me acuerdo que lo hablé hace unos meses cuando recién estalló la pandemia, con Pamela Pret, arquitecto de Ciudad Accesible, ¿cierto? La directora y fundadora de Ciudad Accesible, que lleva el pulso de las normas de accesibilidad universal y los edificios que tienen accesibilidad y cuántos se han dañado. Y después del estallido social, esta era su apreciación, ¿no? Más que el COVID había sido por el tema del daño de la infraestructura accesible que se había logrado durante este último periodo. Ya, eso no tiene que ver entonces con la pandemia, pero sí hay temas que han salido en estos días de los Sí, por derechos supuesto. de algunas personas. Por ejemplo, hay mucho en redes sociales denuncias de que personas con discapacidades no estarían recibiendo tratamiento en algunos hospitales. ¿Que ha sabido algo de eso? Lo que nosotros hemos visto, pertenecemos en conjunto con la Expo Inclusión y más aproximadamente a 200 fundaciones, se ha armado el Pacto por la Inclusión, que es una agrupación, ¿cierto?, donde colaborativamente se comparte información y se busca promulgar algún tipo o impulsar leyes que estén a favor o en beneficio de las personas con discapacidad. Y desde ahí hubo varias fundaciones que levantaron, incluso medios de prensa, el tema de que la Universidad Católica indicó que dentro de las políticas para aplicación de respiradores, ¿cierto? O el uso de respiradores
en la salud pública y privada también, estaba dentro de las variables la calidad de vida. Y la calidad de vida entendida como quién vive mejor o quién tiene mejores pronósticos versus quién no, ¿no? Y es sabido que, por supuesto, las personas con discapacidad y sobre todo con ciertos tipos de discapacidad tienen un menor rango de vida, ¿no? Estadísticamente. Entonces eso podría ser considerado o interpretado, ¿cierto? Directamente por muchos médicos o personal de salud como un elemento, por lo tanto, que tengo que ver con quién tiene mejor calidad de vida para poder optar a seguir con vida, así de cruel. Pero hasta ahora, supuestamente no hemos llegado a una decisión de esa naturaleza, ¿o se ha sabido algún caso en concreto? Sí, se supo uno de una persona con síndrome de Down de 38 años, no sé si lo han escuchado. Sí, que la dieron de alta, Que afortunadamente. Sí, que la familia indica que estuvo, yo no conozco el caso en primera persona, pero lo que he visto es que la familia indica que él estuvo siendo discriminado en la sala de espera y quisieron pasar a gente antes que él, ¿no? Era una persona con síndrome de Down y lo hicieron pasar al parecer antes que él a toda la zona de urgencias, donde después podía ser eventualmente derivado a una cama UCI y también a un respirador. Sebastián, ¿y cómo están viendo el panorama ustedes desde bueno, tú tienes varias aristas ahí para preguntarte, pero de la Fundación Iguales? Varios frentes. Sí. Sí. No, mira, nosotros en la Fundación Iguales hemos estado abocados a algunas metas legislativas y por lo tanto lo que ocurrió esta semana, que no está obviamente en el contexto de la pandemia, era un asunto sumamente importante y nos ayuda a recordar, tal vez, si me permiten decirlo de esa manera, de que la vida, digamos, continúa más allá de la crisis y de la contingencia, y de que tenemos que estar atentos en muchos frentes políticos y valóricos, al mismo tiempo que luchamos, digamos, para asegurar la supervivencia de nuestra sociedad, ¿eh? En un momento muy, muy particular como es este. Pero no podemos bajar la guardia con respecto a cuestiones que se van a ir desarrollando en el tiempo y, por ejemplo, con respecto al debate constitucional que está a la vuelta de la esquina de todas maneras, digamos, a pesar de todo lo que está ocurriendo ahora. Entonces, en ese orden de cosas, la Fundación tiene un derrotero ya delineado desde sus inicios. Nosotros acabamos de cumplir 9 años, hace este mes, digamos, a comienzo de junio, 9 años de existencia, que son 9 años de mucho orgullo, valga el uso de la palabra, que por lo demás expresa, digamos, una actitud de toda la comunidad de la diversidad sexual en el mundo, ¿no? Y que tiene que ver con, como dije, logros legislativos. Y en ese sentido nosotros hemos ido sumando importantes triunfos, que son triunfos para toda la sociedad chilena. Desde luego, comenzando con la ley antidiscriminación, siguiendo con el acuerdo de unión civil, luego con la ley de identidad de género, y ahora con este extraordinario dictamen de un tribunal de familia que ha quedado firme y que tiene que ser ahora obedecido, digamos, por la administración pública, es decir, por el registro civil, y que hará que por primera vez en la historia de Chile un niño sea inscrito legalmente con 2 madres. Hay que comprender la naturaleza de este caso, si vale la pena, digamos, adentrarnos un poco en esto. Son 2 madres que contrajeron un acuerdo de unión civil hace ya varios años y que decidieron de mutuo acuerdo tener un hijo, y tuvieron un hijo por medio de inseminación artificial, cuestión que ha existido, como sabemos, un recurso que ha existido hace muchos años y que está a disposición de todas las parejas del mundo, heterosexuales
y homosexuales, digamos, y por lo tanto no hay ahí en esa cuestión de la inseminación artificial del, eh, de la voluntad de tener un hijo, no hay ninguna novedad, ¿no? Que es una cuestión importante, porque los detractores ultraconservadores que en los últimos días han manifestado su ira, diría yo, su furia, y la han manifestado de verdad, su furia con respecto a este dictamen judicial, increpando y tratando de desacreditar al Poder Judicial, no, ni siquiera al fallo, sino que intentando desacreditar al Poder Judicial, a los miembros del Poder Judicial y al sistema judicial que permitió que un fallo de esta naturaleza fuese emitido y con, digamos, apego, por lo demás, estricto apego a la legislación vigente. No hay nada, digamos, no hay nada reprochable jurídicamente del fallo en sí mismo. Sebastián, déjame interrumpirte un poco. Cuando tú dices furia ultraconservadora, también pongámoslo con todas sus letras, es furia conservadora religiosa, porque los que principalmente se han manifestado en contra de este fallo son gente claramente religiosa, no son laicos. Pero el conservadurismo chileno, por lo menos, ha estado siempre vinculado a un fundamentalismo religioso. Yo no me imagino algún tipo de conservadurismo en Chile que no esté vinculado. Sí, pero son voces de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, básicamente, los que han hecho mucho ruido, por lo menos. Digamos claro, no, pero digamos de la religión, yo lo pondría realmente en un término más amplio, que por lo demás en todo el mundo hay problemas, digamos, hay pugnas conservadoras que provienen de fundamentalismo religioso, aquí y en Israel, por decir algo, o sea, y en el mundo islámico, ¿para qué decir? O sea, el vínculo entre religión y conservadurismo es un vínculo histórico, pero que felizmente en una era de la razón, por una parte, que es la nuestra, y de la comunicación, que esa sí que es nuestra, ¿no? Porque estamos en una revolución comunicacional tan extraordinaria que nos permite estar conversando en estas condiciones en este instante, claro. Como no lo podríamos haber hecho hace 10 años atrás. Ya bueno, hace 5 tampoco. ¿Perdón? Ya hace 5 tampoco. Claro, y hace 5 tampoco. Bueno, bien impensado antes, ¿verdad? Digo que entonces felizmente estamos en una era en que ese conservadurismo histórico empieza a ser contenido, felizmente, creo yo por lo menos, y es la experiencia que yo puedo relatar desde la actividad y los logros de la Fundación Iguales en 9 años de existencia. Sebastián, los alcances de ese fallo, en lo concreto ya sabemos, es decir, va a poder inscribirse, pero más allá de eso, ¿tienes alguna cantidad de personas que estarían en situación similar, parejas que no han podido inscribir? ¿Y qué significaría el hecho más allá de un avance concreto y un reconocimiento a una situación que obviamente siempre debió haberse dado de esta manera? El principal valor de esta sentencia es la jurisprudencia que sienta, porque quiere decir que en la historia jurídica chilena ya existe un precedente importante, un precedente, digamos, que es una sentencia, y que va a ser aún más importante en el momento en que se produzca el acto de la inscripción, o sea, el acto administrativo, que tiene que ocurrir en los próximos días. Ojalá que no lleguen los fundamentalistas a protestar afuera. No, el riesgo no es que, no solamente, digamos, que protesten, que dudo que lo hagan en esta época de coronavirus, digamos, y que de alguna manera, pero no, los riesgos son, por supuesto, los de siempre, es decir, que intenten encontrar todas las artimañas posibles para obstaculizar un acto administrativo o lo que se quiera. Pero tenemos plena confianza de que en realidad eso no va a ocurrir porque hay una voluntad ya expresa por parte del Ministerio de Justicia de acatar el fallo, que es lo que corresponde por lo demás, y creemos que, digamos, más allá de unas bravatas, no va a haber ningún efecto. Pero bravatas, perdóneme, lo digo, perdona que te interrumpa, sí, no, dale. Bravatas porque han alegado, publicadas en diarios principales. Sí, los diarios además no deberían darle espacio a esa gente ultraconservadora. Oye, una de las razones por qué los convidamos es porque esta pandemia
ha dejado abierta la puerta para ver todo Chile. Y bueno, hay muchos, nosotros ya lo sabíamos, pero con todo esto se ha mostrado que Chile es un país muy desigual. Un país muy desigual. Y ustedes dos trabajan en un área y quería ver cómo ha afectado esto a la inclusión, porque la gente que imagínate, la gente que es, que no sé decirlo porque sé que no es, Dilo. es que la gente que tiene ciertas Con discapacidades, con discapacidad, discapacidad, discapacidad. moverse hoy día, vivir hoy día, estar encerrado con la demás gente, en esta pandemia debe ser aún mucho más difícil que en tiempos normales. ¿O no, Paola? Mira, yo he escuchado de los dos lados, ¿ah? Porque así como variedad, ¿cierto?, de personas somos, también hay variedad de vivencias y por lo tanto hay personas con discapacidad que incluso opinan que para ellos es más fácil, ha sido más fácil esta adaptación porque las personas con discapacidad en general tienen mucho tema al transportarse, ¿no? Al poder movilizarse dentro de la ciudad. Por lo mismo que hablábamos de baja accesibilidad, desde ni hablar del transporte público o de los edificios en general, tanto público como privado. Pero ellos están sí muy habituados a estar en la casa. Por lo tanto, sí, lo que les afectó a otro porcentaje, al porcentaje más vulnerable, es que el resto de la familia también estuviese en la casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas que viven en espacios más reducidos sí se han visto más afectadas en tema de calidad de vida, qué sé yo, de espacio, pero muchas de las personas con discapacidad como te conté, ya estaban bastante habituadas a estar en la casa, por lo tanto tienen una lógica y una vida también muy afiatada en eso y por lo tanto también muchos hacen teletrabajo y eso se ha impulsado bastante más. Y eso yo creo que es algo positivo, es de los elementos positivos que podemos rescatar en esta pandemia. Pero Paola, ahí también hay un problema que muchos de ellos tienen que seguir tratamientos, kinesiología, sesiones de distintos tipos y que me imagino que en este momento, como mucha gente que tiene alguna enfermedad colateral, no lo puede recibir. Sí, sin duda, como mucha gente, como tú bien dices, no sé, institutos de rehabilitación han intentado y han hecho, bueno, el personal de salud todos sabemos que se ha comportado de verdad como unos superhéroes y han hecho todo para que estas personas puedan de alguna manera continuar con su rehabilitación, enseñando a los cuidadores. Los cuidadores también han tenido un rol importantísimo. Los cuidadores de las personas con discapacidad, incluso pagados, remunerados y no remunerados, ¿no? Que no han dejado de asistir a sus trabajos y en ese tema las personas con discapacidad sí han sido fuertemente afectadas por el tema terapéutico, pero yo creo que también hay mucho de la tecnología que ha aportado a que existan estos entrenamientos online o terapias online, ejercicios, pero sin duda el tema de la llegada a las clínicas y el peligro, ¿no? De llegar a una clínica o un hospital de contagio y sabiendo lo que hoy día pasa con las personas con discapacidad que están con COVID, es un gran tema. A propósito de eso, el otro día estuve viendo un gráfico de las atenciones por accidentes cerebrovasculares en los meses de abril y mayo. Y la caída es brutal en el sistema de salud chileno. Es decir, si antes se atendían, te voy a dar un ejemplo, 800, se están atendiendo 200. Y eso no implica que la gente tiene menos accidentes cerebrovasculares, sino que la gente no está alcanzando o no llega o no va al centro médico a atendérselo, al centro de urgencia, y le está ocurriendo algo muy grave en su casa. Entonces, efectivamente, todo esto que estamos viendo, estamos centralizados en la emergencia, provoca una serie de efectos colaterales muy negativos en el resto de la sociedad y en algunos elementos como son los de salud. Sí, claro, que hay un correlato oculto, ¿no? Que está como bajo la alfombra, que en algún minuto va a salir. Así como tú mencionas eso, también todo tipo de enfermedades, las operaciones o las intervenciones, los procedimientos que han sido retrasados, que incluso se hablan hasta de 2 años en retraso de procedimientos en salud pública, también es un tremendo retroceso para los beneficios sociales en general, ¿no? Sebastián, y respecto también hemos visto, bueno, así como ha aumentado... Se me quedó un poco pegado, parece, Daniel. Sí, pero te escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos. Sí, disculpa, así como hemos visto el aumento de... En mi pantalla, mi conexión dice inestable, voy a ver qué pasa. Pero tómate una pastilla. Te vemos bien.
Claro. Van a estar mal, no te pongas. Eso no sea como el alcalde Jadwe, ¿tú ves que le dijo? Sí, fue terrible. Claro. Tó- No Tómate supe qué tómate pasó con el alcalde Jado, ¿qué pasó? tómate un Pero, traguito mejor, eso pero el suena más alcalde amable. Jadwe, para los que no lo vieron, una discusión Yo no lo vi. periodística con Montserrat Álvarez en Chilevisión al aire, le dijo a la periodista en un momento que la cosa se puso más peluda, le dijo, ¿Ya? parece que está tensa, La Montserrat. noto tensa. Y La noto eso tensa, fue muy feo. fue muy feo y provocó inmediato una reacción de ella diciéndole que era un- una mala educación, una falta de respeto y que no tenía que referirse así en una conversación periodística que estaba haciendo su trabajo profesional. Un Efectivamente, el machismo alcalde, estructural que nos afecta a todos. exacto, le salió lo más feo que tiene, una de las cosas feas que tiene el machismo, no lo más feo. Le salió el Respecto a eso, machismo. le salió el machismo. Sebastián, bueno, el Partido Comunista siempre ha sido un partido bien machista en todo caso, ¿Cierto? en toda su historia. Entre otras Sebastián, cosas. entre otras cosas, marxista y machista. Sebastián, ha aumentado mucho, dicen, las denuncias por violencia intrafamiliar. Y también hemos visto en estos días que hay bastantes agresiones y denuncias homofóbicas. Hoy vimos una acción transfóbica de Patricia Maldonado en un canal de televisión. ¿Han sabido de ese tipo de cosas? Es decir, ¿hay un aumento o está todo dentro del rango de lo que llamaríamos normal? No, yo no tengo información específica sobre eso, la verdad. Nosotros recibimos un cierto rango de denuncias periódicamente en la fundación, pero nuestra fundación no tiene una función asistencialista como sí tienen otras organizaciones de la diversidad sexual en Chile. Nosotros normalmente referimos casos y hacemos todo lo posible, obviamente, por acoger y derivar y también tengo que decir, filtrar adecuadamente, digamos, las situaciones, que son situaciones siempre sumamente complejas, antes de poder comprometernos con una acción. Nosotros, pero contestando tu pregunta, no, yo la verdad es que a lo mejor peco digamos, de ignorancia, pero pues me atrevo a decir que no hay una situación peor de lo que normalmente hay, porque eso hay que decir, que la situación sigue siendo grave y nunca se han terminado los actos de violencia contra personas de la diversidad sexual en el espacio público y en el ámbito laboral en Chile, a pesar de los avances que se han hecho en materias legislativas, como mencioné anteriormente. Quería decir en todo caso, en otro plano distinto, a propósito de lo que le preguntaba Francisco a Paola y lo que ella contaba, que, porque me interesa, digo, en el mismo ámbito de las personas con discapacidad física, principalmente discapacidad física, hay otras discapacidades que también hay que considerar. Eh, Hay que sumar a 2 millones de ancianos, de adultos mayores, que también están en una situación sumamente desmejorada en esta época de pandemia, porque son personas que viven en su gran mayoría solos y en una cuestión que los arquitectos llamamos una pobreza encubierta, una pobreza que es difícil de ver detrás de la fachada de la casa donde han vivido toda su vida. Y no importa de qué estrato socioeconómico estemos hablando, puede ser en zonas relativamente modestas como en zonas mejores, digamos, de ciudades chilenas. Hay soledad, hay abandono y hay un cierto nivel digamos, de pobreza física que es gravísimo. Hay, obviamente, distintos municipios tienen catastros y recursos para saber dónde están estas personas y acercarse a ellos y ofrecer algún tipo de ayuda, pero no todos los municipios de Chile tienen las mismas condiciones económicas como para dedicar esos esfuerzos. Frente a eso mismo, hace poquitos días atrás el alcalde de la Municipalidad de La Florida estaba hablando que ha descubierto cerca de 50 hogares de ancianos ilegales en La Florida. Muchos. Donde, bueno, hace poquito encontró ese mismo día, estaba contando que uno de estos
centros tenía veintitantas personas, veintitantos ancianos, todos contagiados con COVID. Bueno, claro, como ha ocurrido en varios países del mundo bueno, en Suecia, el escándalo de Suecia, en que, digamos, los mayores brotes ocurrieron efectivamente en comunidades de adultos mayores, ¿ah? En esta, digamos, estrategia fallida que tuvieron de simplemente permitir que se hiciera una vida relativamente normal, tomando algunas precauciones, que no fueron suficientes. Ahora, hay que reconocer, Daniel, que cuando un alcalde dice eso, también porque muchos ediles y autoridades han hecho la vista gorda. Ah, claro. Es decir, ellos tienen inspectores, la gente ha hecho denuncias, a mí me consta de varias denuncias hechas, por ejemplo, en Comuna de la Reina, en Ñuñoa, en la Florida, y que a lo más mandan a una patrulla de seguridad ciudadana, mira el lugar, no pueden entrar, saben que adentro está funcionando ilegalmente un asilo de ancianos o un hogar especial y no hacen absolutamente nada. Entonces ahora como que les explota la realidad en la cara. Sí, eso que tú dices, yo considero que también es un gran tema, el tema de la fiscalización, no solamente en el ámbito de la fiscalización de hogares o asilos de ancianos, sino que en todo ámbito, también en discapacidad pasa mucho eso, pero también yo creo que hay un tema cultural, porque yo no puedo creer que tengamos como país que tener a un infractor y a un supervisor encima. O sea, creo que eso ya es un tema país que de algún minuto como sociedad no tendremos que revisar, porque yo creo que es insostenible, si bien hacen falta más supervisiones y creo que hay muchas cosas por mejorar, pero también hay una cuota de responsabilidad personal y de evolución dentro de la cultura personal de cada uno. No sé qué opinan ustedes de eso. Sí, uno no tendría que llevar a un anciano, a un pariente, a un abuelo, a un hogar clandestino, para empezar. Exacto. Claro, es la responsabilidad de cada uno también, ¿no? Pero es que, bueno, pero Pancho, es que si no, ¿tú sabes por qué la gente va a los asilos clandestinos? No, claro, porque todo lo clandestino porque consigue más barato, porque consigue cosas que porque no hay opciones no también. Porque no hay alternativa. Es verdad, no hay alternativa, no tenemos un sistema de cuidado de ancianos. Y lo mismo, Paola sabe que en Chile, y quizás todavía está, no hay un sistema que se dedica a la gente con discapacidad, no tenemos un sistema. De hecho, el principal sistema que ayuda a la gente con discapacidad física, porque están los con cognitivo o visual, es la Teletón, y la Teletón es una caridad, no es del Estado. ¿O me equivoco, Paola? Sí. Sí, no, por supuesto, una fundación que yo creo que a mi juicio por lo menos nunca debe ser estatal, porque creo que jamás funcionaría así a ese nivel de cuidado, de dedicación, de inversión y de más allá del show televisivo, no opino del show televisivo, sino de cómo funciona la Fundación Teletón con toda la ayuda que ejerce para las personas con discapacidad motriz de bajos recursos que necesitan de eso y claramente si fuera el Estado no estaría funcionando hace tantos años y con la calidad que funciona hoy en día. Y sí, falta mucho por hacer, pero también siento que aquí hay una responsabilidad compartida. Yo creo que también el Estado falta mucho por hacer, es súper claro eso y se ha dejado hoy día más en evidencia que nunca, pero hay un tema también de las personas, yo creo en este país y en Latinoamérica en general, que también tiene una responsabilidad y echarle la culpa al empedrado también es bien fácil. Sebastián, recién mencionaste esto de que detrás de la fachada puede haber un mundo distinto, puede haber mucha pobreza y que muchos adultos mayores. ¿Tú crees que cuando surgen este tipo de cosas y vemos el hacinamiento que existe, la incapacidad de muchas familias de aislarse, la escasez de metros cuadrados, áreas verdes, áreas de esparcimiento, nos muestra una ciudad extremadamente mal hecha o muy injusta o muy desigual? Bueno, efectivamente esta pandemia ha puesto a la vista los dolores que habían surgido de manera explosiva, ¿no es cierto?, con el levantamiento de octubre. Los dolores del levantamiento de octubre son dolores, yo diría, principalmente que provienen de la desigualdad urbana. El levantamiento de octubre es un fenómeno típicamente urbano, como toda revolución en la historia, diríamos, revoluciones que surgieron del seno, digamos, de las ciudades, porque las ciudades
desde luego concentran el roce entre las personas, pero al mismo tiempo también concentran los contrastes entre la riqueza y la pobreza, entre las oportunidades, digamos, y la miseria. Si bien lo que ocurrió entre octubre y enero, por poner sí, un horizonte de tiempo, a muchos nos pareció que era una consecuencia natural de décadas de desigualdad y que finalmente explotaban, ¿no? Sabemos muy bien que hubo un sector de la sociedad chilena, un sector pequeño pero dominante, que intentó por todos los medios, primero, ignorarlo, segundo, negarlo, tercero, desviar las razones hacia agentes externos, exógenos, alienígenas, como dicho incluso, ¿no es cierto? Es decir, tratar por todos los medios de intentar minimizar los verdaderos orígenes de los problemas que nos llevaron a tal, digamos, a tal drama, ¿no? Y yo diría que solamente ahora, con la pandemia y con lo que, lamentablemente, porque tenemos que lamentarlo, con una estrategia sanitaria fallida, que es lo que estamos viviendo hoy día, no hace un mes atrás, sino que hoy día, que estamos aún más angustiados hoy que hace un mes atrás, lo digo, alguien se va a ofender tal vez si lo digo así, pero en el sentido de que hace un mes atrás teníamos la esperanza de que estábamos haciendo las cosas bien, como había que hacerlas, y hoy día como país estamos absolutamente colgados, no tenemos idea qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, porque se derrumbó el castillo de naipes, tal como dijo el ministro de Salud. Bueno, quiero decir que hoy, con la pandemia, todas las cuitas que surgieron y que quedaron a la vista con el levantamiento de octubre, hoy día se encarnaron, se hicieron realidad, son absolutamente indesmentibles, porque la evolución de la pandemia y de alguna manera el fracaso del modelo sanitario tiene que ver precisamente con los problemas históricos de desigualdad, de hacinamiento, de invisibilización de grupos sociales dentro de la misma ciudad, con la extensión desmedida de la ciudad, con el producto de la codicia del mundo de la construcción e inmobiliario, en la forma de imaginar la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, para responderte en pocas palabras, te diría que sí. Sí, claro, sí. Bueno, como hoy día también lo hemos visto algunos expertos han dicho que en Chile se ha notado que hay gente que tiene internet voy a poner Finlandia, y hay otra gente de Chile que tiene internet de Nigeria. Y hay gente que no puede hacer teletrabajo, no se puede conectar, no tiene computadores, y hay otros que tienen un giga. La ciudad es desigual. La ciudad, mira, yo creo que todas las ciudades son desiguales, porque eso es realmente inevitable. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar es que no se han hecho en décadas los esfuerzos conscientes, deliberados, para disminuir esas brechas. Son dos cosas distintas. Una cosa es que vivamos en una sociedad desigual, que probablemente es algo intrínseco a la historia de la humanidad, inclusive considerando los experimentos culturales, sociales, económicos, digamos, que conocemos, sobre todo los del siglo XIX, siglo XX, para tratar de resolver el problema. No es eso, es cuánto nosotros como sociedad, los chilenos, digamos, nos hemos puesto de acuerdo para intentar resolver ese problema. Y es evidente que los últimos 40 o 45 años de Chile han ido en la dirección contraria, engañados, algunos por lo menos, con el discurso de que el método, así llamado modelo económico y filosófico también, político en ese sentido, nos iba a salvar, digamos, que realmente era la solución. Lo que pasa es que teníamos que tener un poco de paciencia. No hay que olvidar la teoría del chorreo, que proviene directamente de los preceptos de Friedman, ¿no?
un chorreo que evidentemente no ocurrió, porque los cultores chilenos de la teoría económica de Friedman omitieron y no quisieron siquiera discutir. Por lo demás, fue que el ser humano es en esencia, así como tiene muchas virtudes, es en esencia mezquino, digamos, y por lo tanto la pequeña élite dominante chilena, que son, no sé, hoy día hablaba con unos amigos norteamericanos, les trataba de explicar una vez más, digamos, la curiosa realidad chilena. La élite dominante va entre un número de 7 familias que tendrán, digamos, una parte importante del PIB chileno, a unas, no sé, 200 familias que tendrán el siguiente escalón, digamos, económico chileno, y lo peor de todo es que nosotros, por ejemplo, nosotros 4 aquí, probablemente la gente que nos escucha, no sabemos de memoria los nombres y los apellidos de la mayoría de esas personas, o por lo menos esas familias, digamos. Y son nombres que se repiten y que se intercambian, se pimponean entre el mundo económico, el mundo financiero y el mundo político. Bueno, estoy hablando un poco de más. Lo que quiero decir es que... no te preocupes, Sebastián. Mira, Sebastián, lo peor que puede pasar es que alguien te diga comunista. Bueno, eso ya me lo han dicho, pero eso me lo han dicho tantas veces. Por eso te lo digo. Lo raro es que la gente que me dice comunista parece que no tiene idea de lo que es ser comunista. Por supuesto. Generalmente encasillan a todos en esas letras. Bueno, Paola, yo te quería preguntar a la periodista más que a tu otro trabajo, porque hoy día estamos viendo, como decía Sebastián, cifras que nos explotaron en la cara. Hace un mes pensábamos que éramos el país campeón del manejo del COVID-19. Sin embargo, estamos, por ejemplo, en tasa de 100.000 habitantes liderando al mundo. Nos ganan países como Bahrein, el Estado del Vaticano, Kuwait, etcétera, pero Chile hoy tiene cada 100.000 habitantes una tasa de 822,74. Superado por Brasil y Perú, creo nomás, ¿no? No, superamos en tasa de contagio por 100.000 habitantes a Brasil y a Perú. Lo superamos a todos. Yo leí que estábamos en el nivel 2, en el 12 creo, y no, en el 12, en el 12 es por cantidad de habitantes, es cantidad de contagio y sumado al tema de los muertos y toda esa cuenta. Pero en tasa de contagio estamos... por 100.000 habitantes estamos superándolos a casi todos. Y claro, el Ministerio de Salud te dice que es porque acá hemos hecho cerca de 800.000 tests. Pero países que han hecho muchos tests, como el caso de Corea, tienen 26 cada 100.000 habitantes. El caso de Alemania tiene 200 cada 100.000 habitantes. Y nosotros tenemos 822. ¿Qué es esto? ¿Qué parte de nuestro ser, más allá, te estoy hablando de que no llegan las cajas de alimentos, que no llega la ayuda social? ¿Qué está pasando? Es la inconsciencia más absoluta. Es lo mismo que yo sigo con mi postulado de realmente que los seres humanos, y sobre todo en este país, han dejado que el egoísmo prime frente a sus intereses personales. No solo, no estoy hablando de un tema económico en este sentido, sino que de verdad no interesarle en nada lo que le pasa a la familia del lado, a la persona cercana o a sus familiares que pueden tener algún tipo de mayor edad o tal vez algún tipo de discapacidad, que es lo que nosotros vemos más habitualmente, pero es la indolencia absoluta. Yo creo que en ese sentido la gente que hace fiestas, Daniel, por ejemplo, que hace fiestas... No, yo no hago fiesta. No estoy en edad. No, pero de verdad me ha llamado mucho la atención la gente totalmente indolente con sus padres o con sus vecinos, con su familia. Entonces, yo creo que tiene que ver ahí un tema cultural muy potente. Pero esa cultura, Paola... De bajo interés por el resto, ¿no? No es nada nuevo, además, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero, Paola, esa cultura de lo que tú hablas, de la indolencia, del individualismo, también tiene que ver con el modelo neoliberal, tiene que ver con el modelo sociedad que quisieron implementar los Chicago Boys, que tiene que ver que cada uno se salva. Chicago Boys tiene la culpa.
Pero mira nuestra FP, mira el sistema de salud, mira, somos Que somos hagan una sociedad fiesta. Si no le podemos individualista. echar toda la culpa al modelo, si también creo que hay una cuota el ser humano también tiene que hacerse responsable de sus actos, más Pero hay allá mucha, del pero pensamiento económico y político de cada uno en un hay extremo de mucho pandemia que creo que hay adoctrinamiento, la mucho. gente no, bueno, yo creo que hay mucho, hay gente Somos que unos nació en títeres este nada modelo. más. Pero ya que Claro. entramos en ese tema de la responsabilidad, Sebastián, por ejemplo, los periodistas o algunos periodistas cuando aparecía la famosa bomba 4 en la cuarta, éramos muy críticos. Estábamos contra de la forma que ese diario trataba los temas de género. Por ejemplo, en el tema de los llamados, y no quiero usar el nombre, pero lo voy a tener que usar, los guetos verticales. ¿Qué pasó con el mundo de la arquitectura? Fueron tan críticos porque es parte, porque hoy día uno dice, chuta, claro, se contagian, pero también en esos guetos viven miles y miles y miles de personas en el centro de Santiago, en la estación central, etcétera, que tienen que ocupar 2 ascensores, que tienen que salir a comprar, y que me imagino que los contagios deben ser hoy día tremendo, salvo que estén tomando 800.000 medidas para evitarlo, pero que es muy difícil porque pasillos estrechos, departamentos uno al lado de otro, pocos ascensores, etc. ¿Qué pasa con ese mundo, con el mundo de la arquitectura cuando ocurren y se levantan proyectos como este o como esos? Mira, una pregunta difícil ponerla en contexto del COVID, salvo lo que conversábamos hace un momento atrás, en el sentido de que las cuitas, decía yo, que se han manifestado recientemente, se hacen mucho más visibles y mucho más evidentes y mucho más innegables, ¿no? Irrefutables en una crisis sanitaria. ¿Ya? La cuestión de la hiperdensidad en conjuntos habitacionales privados, ojo, actualmente, ¿no? También no es que el Estado lo haya hecho mucho mejor en años anteriores, pero sí habría que decir que de un tiempo a esta parte el Estado ha aprendido ciertas lecciones y ha intentado mejorar las condiciones de los condominios sociales, de los conjuntos de vivienda, etcétera. Ese es un mundo, y lo digo así porque en cualquier parte del mundo civilizado, ¿no? El Estado todavía tendría un rol fundamental en si no la provisión física de las viviendas, por lo menos en la calidad de esta. Y la calidad de una vivienda obviamente no es solamente de qué están hechos los muros y los pisos y las instalaciones, sino también dónde están puestas las viviendas en la ciudad, cómo están distribuidas, y ahí volvemos al problema, un problema de otro orden, que es el de la segregación o la integración, que es su contrario. ¿Qué tiene la vivienda colectiva cuando llega a la calle? Porque hay una cuestión fundamental. Nosotros en Singapur hay edificios, la mayoría provistos por el Estado, que es una cosa que a los neoliberales lo saca de quicio, porque cuando uno les pone el ejemplo de Singapur, que es una economía absolutamente capitalista, que se hizo rica en el curso de 2 generaciones o 3 generaciones, que es un hub financiero mundial, y que sin embargo provee el 90% de la vivienda de todos sus habitantes, como lo haría el país más socialista de todos. Y cuando se les pregunta a los jerarcas singapurenses, no sé cómo se dirá, ¿por qué lo hacen así? La respuesta es porque no hay otra mejor manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Que es que el Estado controle el problema de la vivienda, la produzca y la provea. Bueno, pero Singapur tiene densidades iguales a las de Estación Central, a la de los guetos de Estación Central. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es posible que en Singapur la gente sea relativamente feliz y viva cómoda y en Estación Central no? Porque a los pies de estos edificios gigantescos puestos unos al lado del otro, de los otros, hay abundante espacio público, hay comercio suficiente, hay equipamiento de calidad, hay todos los servicios que la población necesitaría para poder complementar el hecho de que vive
en una habitación de 30 metros cuadrados o de 40 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados. Y eso es lo que hay que, digamos, reclamar, y se ha reclamado de manera, digamos, bastante seria. Por lo demás, el escándalo de los guetos verticales no fue un escándalo gratuito, no apareció de la nada, fue justamente porque un intendente con grandes conocimientos de urbanismo, porque había sido ministro de Vivienda en el pasado y luego fue alcalde, tuvo el coraje de apuntar con el dedo algo que todo el mundo venía comentando y reclamando desde hacía muchos años, pero que nunca en la prensa homogénica que tenemos nosotros, me refiero a la prensa que pone la agenda, digamos, que son los diarios de circulación nacional y los 4 canales de televisión abierta, ninguno había querido referirse al asunto. ¿Ya? Bastó que un intendente metropolitano un día, simplemente en la segunda, si no me equivoco, indicara con el dedo y dijera, miren los guetos verticales, y ahí se destapa el escándalo por primera vez. Bueno, esta cuestión es obviamente el efecto de entregarle el problema de la vivienda en subsidio, ¿no?, al sector privado, sin controles de ningún tipo y sin condiciones prácticamente de ningún tipo. El alcalde de Estación Central, que es el mismo alcalde de hoy día, de la ultraderecha, mira, negó y evitó el problema de los guetos verticales sabiéndose que eran además ilegales, porque ahí entramos en otro capítulo, digamos, de que esos edificios en ese lugar se construyeron de una manera mañosa, fraudulenta, con respecto a la ley que permite las edificaciones en Chile. Y todos los reclamos que se hicieron fueron olímpicamente ignorados y evitados por el alcalde. El día en que apareció el escándalo de los guetos verticales, así llamados, digamos, en la prensa, en ese mismo momento empezaron, digamos, ese alcalde y otros más, San Joaquín, estoy pensando en Ñuñoa, para qué decir, a decir que en realidad tal vez habría que revisar los planes reguladores. ¿Cuál era la realidad? Estas comunas metropolitanas en el interior de una ciudad de 6,5 millones de habitantes que concentra la mitad de la población de un país y que es capital más encima, no tenían planos reguladores actualizados hacía 25 años, ¿no? Y de tal manera que vivimos en realidad en una ciudad que no quiere controles, porque la verdad es que la teoría del libre mercado es enemiga de los controles, es una cuestión evidente. El libre mercado lo único que no quiere son métodos de control, sistemas de control. Y las sociedades más organizadas y más civilizadas lo que logran, digamos, a lo largo del tiempo es poner más condiciones, más controles, más lineamientos de diseño, etcétera, y todo esto obviamente consensuado a un nivel de participación ciudadana, cosa que en Chile prácticamente no existe todavía. Sebastián, déjame preguntarle con Paola. Paola, tú conoces estos edificios, supongo que muchas de estas construcciones, y tú que llevas un mapa de eso, ¿cómo está el cumplimiento de la ley de inclusión para la gente con discapacidad en estos edificios? Yo los conozco, yo estuve ahí en estos megas construcciones de Estación Central. ¿Cómo puede vivir una persona ahí que Sí. no tiene La nada? la ley de inclusión no aborda esa temática, es normativa. Aquí la normativa en detalle tiene que ver con el estilo, y eso no se respeta claramente. O sea, los edificios no están respetando la accesibilidad universal, los edificios públicos, los edificios privados no lo están respetando. Y ese es un gran tema de supervisión, de fiscalización y de conciencia, ¿no? De conciencia también, donde el poder del individuo de alguna manera sí ha sido obnubilado por el beneficio personal sin tomar en conciencia su entorno. Y aprovechar de contarte respecto al entorno, que nosotros vamos a lanzar en la próxima semana.
un tema muy, muy potente que a raíz del COVID pudimos desarrollar, y se los cuento como un avance y como un tips, donde vamos a hacer este encuentro nacional de inclusión, lo vamos a hacer virtual, y ese va a ser una gran novedad para Latinoamérica. Va primera vez que se realiza, y uno chiquitito que se hace en México, y este año lo vamos a hacer en Latinoamérica, así que si nos están escuchando algunas personas con discapacidad, lo menciono por eso, porque desde la próxima semana lo vamos a empezar a lanzar en todos los medios y a comunicar cuáles son todas las novedades de de gran cumbre de la inclusión, donde vamos a abordar distintas temáticas. Específicamente ¿Cuándo va para a ser eso? apoyar la reactivación económica, donde los encuentros empresariales van a tener un gran rol. ¿Cuándo será ese encuentro? ¿En octubre también? Este encuentro va a ser el 26 de octubre al 30 de octubre. Vamos a hacer todo virtual y vamos a tener una cobertura en toda Latinoamérica. Así que estamos muy contentos porque aproximadamente 3.500 empleos esperamos reunir en oferta laboral para las personas con discapacidad puntualmente, ¿no? Y ahí vamos a incluir apoyar el cumplimiento de la ley 21.015, que es la que principalmente promociona la contratación de personas con discapacidad hoy en día en Chile. Y esa ley que venía a buen ritmo, ¿no? O se estaba cumpliendo Sí. cuando te entrevistamos en Lo Justo y Necesario, también del Periodista TV, Sí. nos hablaron de que había todo un trabajo con el empresariado y se estaba cumpliendo. Me imagino que de octubre en adelante todo eso se ha paralizado de alguna manera. La verdad es que no hemos tenido información oficial, pero sin duda el nivel de pérdida de puestos laborales, que ha sido tan tremendo y va a continuar por lo menos en estos meses, ¿no? Sí. Ha afectado a las personas con discapacidad, a pesar de que yo creo que los números van a indicar que han afectado en menor manera que las personas sin discapacidad por esta ley, ¿no? Que de alguna manera protege aún más el empleo, y además por la escasez de profesionales, sobre todo las personas con discapacidad a nivel profesional, que llegan a un nivel profesional son un 0,5%, entonces es muy poco. Y las empresas los cuidan mucho en general, pero las personas con discapacidad de niveles más básicos se han visto impedidas de llegar a sus trabajos, y a muchos los han desvinculado, ¿no? Así que yo creo que aquí hay una tremenda labor de reunir al empresariado que por una o por otra quiera cumplir la ley, porque sea un interés genuino o porque sea tal vez solo el interés de cumplir la ley. Eso también nos sirve en este caso para darle trabajo a las personas con discapacidad, así que ahí dejamos la invitación abierta y hacemos un llamado a sumarse a esta gran iniciativa. ¿Están trabajando con la CPC, con el nuevo presidente, con Juan Sutil? ¿Han podido ver la cuál verdad es es que la disposición? Sí, nosotros este acuerdo que que hicimos ya la semana pasada y que en esta semana hemos logrado dar cuerpo, es con Will the World, que es una startup chilena, ¿cierto? Que ha recibido varias inversiones de fondos ángeles en Estados Unidos. Esta Will the World más Reclut, que habían hecho anteriormente la Feria Virtual Inclusiva junto a la Expo Inclusión, nos hemos unido para levantar esta iniciativa. Y no lo hemos puesto en marcha aún porque es súper reciente. Entonces, desde el lunes vamos a retomar todos los contactos comerciales con el empresariado, donde la SOFOFA también y, por supuesto, Juan Sutil vamos a trabajar de la mano para poder potenciar e impulsar que la contratación de personas con discapacidad se reactive. Así que seguramente vamos a estar trabajando con el bien de la mano. Qué bueno, porque como dice Sebastián, no tenemos, está bien, lo de la contingencia es terrible, es dolorosa, pero hay 200 temas que no pueden dejar de estar presentes en los medios. Y bueno, también gracias a la pandemia también han habido otros, como el tema de la brecha digital que se ha ido visibilizando. Bueno, también está el tema el teletrabajo, que es muy complicado hoy en día también para algunas personas, la violencia intrafamiliar. No, hay muchos temas que no pueden dejar de estar en la opinión pública, ¿no, Pancho? Yo le quería preguntar a Sebastián, que es un experto en ciudad, ¿qué va a pasar con la ciudad? ¡Oh! Si podemos hacer un poco de proyección, de futurismo, es decir, porque termina esto, tenemos una ciudad que sabemos que colapsa por todo, o por la naturaleza, o por un virus, o por la situación social, y con gente que hoy está repensando, está viendo, está analizando qué va a hacer con su vida. Yo creo que hay mucha gente que dice, chuta, ¿puedo seguir viviendo en Santiago? ¿Tendré que buscar caminos fuera de la ciudad? ¿Tenemos que repensar nuestra manera de vida? ¿Qué
podríamos proyectar al respecto, Sebastián? No, este es un momento en que muchas ciudades se están reexaminando, de nuevo, tomando o, digamos, revalorando cuestiones que ya se venían discutiendo en los últimos años, y que se ponen, como parece que muchas otras cosas, se ponen a la vista de una manera absolutamente evidente en medio de la crisis sanitaria. Y ya se escucha, y ya se ve, de hecho, que varias ciudades en el mundo, estoy pensando en la alcaldesa de París, que hizo un anuncio muy interesante, que lo voy a explicar con un poco más de detalle, y en Nueva York, y en Barcelona, y en Buenos Aires, aquí en Chile en Arica, en Rancagua, si no me equivoco, ya hay autoridades urbanas tomando medidas pensando en cómo la ciudad tiene que adaptarse a una época, llamémosla, de transición después de la pandemia, que significa que la gente de todas maneras va a tener que vivir manteniendo una distancia física, y que tenemos que, eso es lo más práctico y elemental, ¿no es cierto?, la distancia social. Pero segundo, que tenemos que empezar a pensar en serio, evitar que la gente viva a distancias descabelladas de su trabajo y también distancias descabelladas de los lugares donde compra o donde va a atenderse con un médico, etc. Los colegios y universidades también. Por ejemplo, la educación también. Y lo que es normal en varias partes del mundo, sabemos que en Norteamérica, por ejemplo, ninguna persona puede enviar a su niño, que por además los envía al colegio público, eso a la gente no les gusta olvidarlo, pero en Estados Unidos la educación es pública y la educación privada es prácticamente inexistente y pero muy de élite. En Estados Unidos, decía yo, nadie tiene legalmente el derecho de enviar a un niño a un colegio que no esté en su propio distrito, y el distrito equivale más o menos a una comuna de las nuestras. Y obviamente que hay todo tipo de distorsiones, porque la gente se muda y se va a vivir de un distrito a otro, porque los colegios en ese distrito están mejor financiados y por lo tanto los niños van a recibir mejor educación, pero no puedes enviar a tu niño a un colegio que no esté dentro de tu comuna, dentro de tu barrio. Bueno. Pero eso porque los colegios son buenos. No son buenos, pues, no son todos buenos. ¿No? Por eso yo decía que la gente por eso son buenos, son buenos, por eso lo mandan, no hay problema. Bueno, yo decía que la gente, hay distorsiones porque la gente a veces se decide cambiarse de barrio solamente con tal de poder mandar a su hijo al mejor colegio. En fin. Por supuesto. Pero, ¿por qué lo digo? Porque en Chile no es tema. No es tema, no nos importa si el niño tiene que atravesar la ciudad completa y los padres tienen que llevar a los niños atravesando la ciudad completa solamente porque consiguieron el colegio que querían, que estaba al otro lado de la ciudad. Y obviamente, y ahí sí Paola tiene razón, que si la educación pública, digamos, fuera más homogénea en su calidad y además hubiera ciertas normas, digamos, de vida comunitaria, incluso leyes, que nos obligaran a vivir y convivir y funcionar en radios, digamos, de distancia más lógicos, tendríamos problemas mucho menos graves en función de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora. Entonces, las ciudades están pensando varias cosas, las que han hecho ya propuestas concretas, que hay que rescatar espacio público, reclamar espacio público, tanto calles que ya no tienen por qué ser utilizadas exclusivamente por el automóvil o por el automóvil, digamos, como veredas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en Barcelona, que se venía haciendo ya hace 5 años un proyecto piloto que ha sido muy, digamos, espectacular y muy discutido en todo el mundo, que es cerrar grupos de 9 manzanas solamente a los residentes del barrio, y impedir que la gente que atraviesa la ciudad pueda atravesar estos clusters, digamos, de 9 manzanas, de manera que al interior de esas 9 manzanas, 3x3,
empiecen a haber todo tipo de relaciones comunitarias y que la ciudad empieza a nutrirse de pequeños barrios, lo que nosotros llamábamos cuando éramos chicos el barrio, la vida de barrio, que de alguna manera se ha ido perdiendo un poco ahora. Bueno, entonces, reclamar espacio público, quitarle territorio al automóvil. Esto ya es un mantra y esto es una realidad que, aunque a mucha gente le da un poco de urticaria, digamos, eso está ocurriendo ya, quitarle espacio al automóvil. ¿Qué significa eso? Que la movilidad tiene que ser en función de otros medios. La bicicleta, y en Chile hay gente que se opuso públicamente a la bicicleta, no se opuso, sino que la despreció públicamente. Hasta el día de hoy hay un discurso que desprecia la bicicleta, porque la bicicleta en Chile en realidad fue el vehículo de los pobres o el vehículo de los niños, pero era impensable con... Pero ha resurgido, con la pandemia ha resurgido un montón la gente que no quiere transportarse, no quiere usar el transporte público y no tiene auto, o tiene auto también y por un tema ecológico, ¿no? Ha tomado la bicicleta y también esos otros vehículos como tipo con motores pequeños. Pero principalmente la bicicleta, y por lo tanto reclamar espacio público para sacar de ahí los autos, sacar el transporte público y dejar que la gente se mueva de otra manera. Y lo tercero y último es, a más largo plazo, lo que conversábamos hace un rato atrás, hay que repensar en qué densidades se construye la ciudad. No es cuestión de que la gente se vaya de la ciudad, nunca la gente se va a ir de la ciudad. Las ciudades nunca se van a achicar. Las ciudades son lugares de centros de intercambio, de inteligencia, de producción, en fin, de roce, diríamos, gregario, que es una cosa absolutamente consustancial a la especie humana. La ciudad es parte de la historia de la humanidad, es un invento de la humanidad. La gente no se va, digamos, en masa y abandona una ciudad. Al revés, me temo que las ciudades van a seguir creciendo. Porque no hay otra manera, digamos. La pregunta es, pero tienen que crecer de una manera tal que la gente pueda vivir adentro de una manera sana y, bueno, feliz. Hablemos de la felicidad también. Cuando yo tenía, déjame decirle algo a Sebastián, cuando yo tenía como 10 años, estudiaba en el liceo Aplicación, que hay en Ricardo Camín con la Alameda, y vivía yo en el paradero 38 de la Gran Avenida. Pasaba una hora arriba de la micro. Yo creo que eso fue abuso infantil. Pero entiendo el punto, Sebastián, lo que tú dices, cómo los padres mandan a los niños una hora en bus, en micro, en esto... O sea, yo no culpo... Esperanza de salir adelante, además, ¿no? Yo no culpo a los padres, y los padres no tienen alternativa. Los padres lo único que están haciendo es inhumano, que están que anden los niños una hora en bus, en auto para ir al colegio. Por supuesto, pero es que hay una búsqueda de la educación, pero yo le quería preguntar a Paola en este marco y con estas proyecciones, porque hoy todos nos hemos visto rápidamente, algunos más, otros menos, envueltos en esta lógica del teletrabajo, de tratar de resolver todo. ¿Cuánto de esto que estás viviendo tú crees que va a persistir aunque haya una vacuna? Bueno, además de trabajar por la inclusión y haber creado en conjunto con mi equipo el tema de la feria Expo Inclusión, nosotros de base tenemos una consultora, ¿no? Desde ahí nació y nos dedicamos principalmente, nuestro principal negocio es la producción de eventos corporativos masivos. Y en este rubro que es uno de los más afectados a nivel nacional junto con temas de restaurantes y otros, proyectamos aproximadamente 2 años para volver a tomar un ritmo en estos rubros, ¿no? Así que, y tema de accesibilidad, como yo he conversado con el arquitecto que les mencioné, con Pamela Pret, no, ahí es mucho más largo plazo, ahí estamos hablando de inversiones y de otras prioridades también, porque no sea una prioridad verdadera, pero el rango de valor de la accesibilidad o de dar movilidad a las personas con discapacidad está totalmente subvalorado, bajo la alfombra, metido en el closet, como se quiera llamar, pero no es tomado en cuenta y va a estar dentro de las últimas prioridades seguramente.
muy a pesar mío, pero ha sido históricamente así que no tendría por qué no serlo en esta ocasión. Así que es lamentable, pero hay que trabajar con eso, pero a nuestro juicio que somos bien positivos y colaborativos dentro del equipo, creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir visibilizando los dolores, ¿no?, de las minorías. Bueno, ya siendo las 23:05, Daniel, yo Sí. creo que estamos pasados en el tiempo. Sí, los dos, hay que respetar siempre el tiempo de los invitados. Le agradecemos, Sebastián. Exacto. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Pancho. Gracias a ustedes. Gracias, Paola, gracias, Oscar. Sebastián. Ha sido una grata conversación. A todos los que sintonizaron, la escucharon, ya saben, estamos transmitiendo por todas las plataformas del Periodista TV, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por www.elperiodista.cl Por YouTube. y también por YouTube. Así que ahí, si les gustó, compartan. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, Chao, Daniel. que estén bien. Gracias a Gracias. ustedes, que estén muy Chao. bien.